La economía en 2025 estuvo marcada por la política del reelecto presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Poco después de su toma de posesión, Trump anunció que impondría aranceles a todo el mundo. China, su gran rival, recibió la amenaza de aranceles del 100% y más, prácticamente a todas las importaciones a los Estados Unidos. Pero también golpeó con aranceles a sus grandes socios comerciales, Canadá, México y la Unión Europea. Los aranceles al acero y al aluminio subieron hasta el 25%, para la Unión Europea incluso hasta el 50%. Estoy simplificando nuestros aranceles al acero y al aluminio para que todo el mundo pueda entender exactamente qué significa. Serán del 25% sin excepciones y sin exenciones, para todos los países y sin importar su proveniencia, todos los países. Si se fabricó en Estados Unidos, sin embargo, esos son estados de Estados Unidos, no hay aranceles, cero. Desde entonces se ha enfriado notablemente la popularidad de Estados Unidos como socio comercial. Muchos países intentan redirigir su comercio hacia otros destinos, pero no es tan fácil. Por ejemplo, en la industria automotriz, aunque los vehículos se fabrican en Estados Unidos, muchas piezas proceden de diferentes países. Pagar aranceles cada vez que se importan cuesta tiempo y dinero. El 2 de abril, el presidente estadounidense conmocionó al mundo al anunciar que impondría aranceles de represalia contra unos casi 200 países. El 7 de agosto deberían entrar en vigor en el llamado Día de la Liberación Estadounidense. La meta de Trump es que Estados Unidos sea autónoma y al mismo tiempo aprovechar las negociaciones para conseguir beneficios. Aquellos países que firmaron acuerdo consiguieron mejores condiciones, otros no. Supuestamente China sería el más afectado, pero Pekín mantuvo la calma. China siempre ha sostenido que no hay ganadores en una guerra comercial y que el proteccionismo no ofrece ninguna salida. Desde que Estados Unidos introdujo los aranceles unilaterales, no solo no resolvieron ninguno de sus problemas, sino que también socavaron el orden económico y comercial internacional, las operaciones empresariales y la vida cotidiana y el consumo privado. Aunque muchos de los aranceles anunciados se suavizaron más adelante, la incertidumbre cunde en todo el mundo. La mayoría de los países siguen en la búsqueda de otros compradores para sus productos o aumentan los precios en Estados Unidos. El bloque europeo también se ve afectado por los elevados aranceles punitivos de Trump. También se aplicarán aranceles adicionales a los automóviles, las maquinarias y los productos farmacéuticos. En 2024, la Unión Europea exportó mercancías por valor de casi 532.000 millones de euros a Estados Unidos e importó mercancías por valor de algo más de 333.000 millones de euros. Este gran déficit comercial es una espina clavada para los estadounidenses. En agosto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, logró alcanzar un acuerdo arancelario entre Bruselas y Washington. Hubo alivio para las automotrices. Ahora solo se aplica un arancel del 15% a todo lo que exportan a Estados Unidos, un monto por debajo del 27% que se había anunciado anteriormente. Sin embargo, la industria del acero y el aluminio sigue estando sujeta a aranceles elevados. Los críticos afirman que el acuerdo perjudica a la Unión Europea porque, entre otras cosas, debe invertir ahora 600.000 millones de dólares adicionales en territorio estadounidense, poniendo en riesgo muchos puestos de trabajo en Europa. Para proteger la industria siderúrgica europea, el bloque impuso también aranceles a las importaciones baratas procedentes de China. Pronto queda claro, sin tierras raras ni chips procedentes de China, gran parte de la economía se paralizaría. La República Popular China responde a los enormes aranceles de importación de Estados Unidos y a los aranceles proteccionistas de la Unión Europea con estrictos controles de exportación. Además, China exige a las empresas información cada vez más detallada antes de realizar sus entregas. ¿En qué ámbito de aplicación, en qué cantidad y en qué cantidad por producto? Son informaciones que no todos los compradores están dispuestos a revelar. Está claro que hay que poner las cartas sobre la mesa, pero ¿quién quiere revelar los secretos de su empresa? Actualmente ya no se conceden permisos para la industria armamentística.
En Europa suenan las alarmas. Sin tierras raras no hay tecnología para el futuro. Sin semiconductores no hay transición energética ni movilidad eléctrica. Por este motivo, la Unión Europea aspira a lograr una mayor independencia. El 93% de las tierras raras refinadas proceden de China, un monopolio con el que China ejerce presión política sobre el bloque. En una reunión entre Trump y Xi en noviembre, Estados Unidos negoció sus propias ventajas para el suministro de tierras raras. Los europeos, por su parte, se quedan con las manos vacías. Muchos agricultores estadounidenses no podrán vender sus cosechas. Ahora China compra la soja de Brasil y Argentina. El impacto de los aranceles de Trump ha sido devastador, sobre todo para los productores de soja. Hasta ahora, el 25% de la soja cultivada en Estados Unidos tenía como destino China. Pero en estos momentos China no ha comprado ni un solo grano. Los agricultores estadounidenses temen no solo por la cosecha de este año, sino también por la rentabilidad a largo plazo. China dejó de abastecerse en Estados Unidos por los elevados aranceles. En verano, el presidente estadounidense Donald Trump aumentó los aranceles sobre los productos brasileños del 10% al 50% en algunos casos. Con ello pretendía presionar al presidente Lula da Silva para que retirara los cargos contra el expresidente Bolsonaro. Pero Brasil no cedió al chantaje. Como los aranceles encarecieron productos muy populares entre los estadounidenses, Trump cedió en noviembre y volvió a reducir en un 40% los aranceles sobre la fruta, el café y la carne de vacuno. Estados Unidos apoyó a Argentina con un intercambio de divisas de más de $20.000 millones para proporcionar reservas en dólares al Banco Central argentino y respaldar el peso. Tras la clara confirmación del partido del presidente Javier Milei, en las elecciones legislativas de medio término, ambos países acordaron abrir mutuamente sus mercados a productos importantes como vehículos y productos agrícolas. La industria automotriz alemana se ahoga en su crisis. Hasta unos 140.000 puestos de trabajo peligran en los próximos años. El problema es la falta de rentabilidad de las millonarias inversiones en autos eléctricos. Fabricantes como Mercedes y Porsche renunciaron a su estrategia de solo producir autos eléctricos. El gran problema de los fabricantes alemanes son sus costos en autos eléctricos. Por eso hay mucha presión para retrasar la eliminación de los motores de combustión. China les lleva años de ventaja en costos de producción y tecnología de baterías. Ningún fabricante alemán podrá competir tampoco en los próximos 3 o 4 años. Es un desafío. A esto se suman los altos salarios y precios de la energía, mucho más elevados que en Estados Unidos y China, y además los aranceles adicionales de Trump, entre otros. Pero también el fabricante de automóviles estadounidense Tesla tiene problemas. En Europa, las cifras de venta están disminuyendo drásticamente. Solo en octubre se registró una caída de casi el 50%. En China, las marcas locales como BYD, entre otras, han superado hace tiempo el atractivo de Tesla. Los autos eléctricos chinos también intentan conquistar el mercado europeo. Los incendios, las olas de calor, las fuertes tormentas y los huracanes alrededor del mundo destruyen con mayor frecuencia las redes eléctricas, los edificios y también las cosechas. Las cifras son alarmantes. Según las previsiones, las cosechas serán pobres. En Argentina, fuertes inundaciones destruyeron toda la cosecha de cereales. En España y Francia, las lluvias escasearon. Las cosechas serán muy pobres. Muchos viticultores temen que pronto no puedan seguir viviendo de su trabajo. Desde que empecé en 2016, cada año ha habido al menos una catástrofe climática. A veces 2, 3 o incluso 4. Esto ha provocado pérdidas considerables en los ingresos. En los últimos 2 o 3 años, he perdido entre el 70 y el 80% de mi cosecha debido a las condiciones climáticas extremas. Pero no son solo las cosechas cada vez más escasas las que frustran a un número de viticultores que va en aumento. También los elevados precios de producción causan grandes dificultades a los agricultores. En Alemania, en cambio, las temperaturas este año fueron ideales para los cultivos de papa, al punto de que se dio una cosecha histórica y algunos agricultores no lograron vender toda su producción y hasta casi tener que regalar sus preciados tubérculos.
El turismo mundial ya logró recuperarse de la crisis del coronavirus y en muchas regiones incluso ya supera los niveles previos a la pandemia. Sin embargo, algunos destinos han sufrido caídas este año, en particular Cuba y Estados Unidos. Cuba registró una caída del 25% en el primer semestre. Esto se debió en gran parte a la escasez de alimentos y a los apagones. La isla caribeña ha sufrido los cortes eléctricos durante varios días. Esto ha disuadido a muchos turistas. Por su parte, Estados Unidos inquieta a muchos turistas extranjeros, sobre todo por su rígida política de entrada al país. También por los informes según los cuales algunos turistas han acabado en la cárcel y no en alguna playa. Además, los altos precios de los restaurantes, los hoteles y las atracciones turísticas hacen que destinos vacacionales hasta ahora populares como Las Vegas apenas sean visitados. Por el contrario, Japón ha ganado atractivo. Fue un año récord más allá de la época de floración de los cerezos. Muchos procedían de China y de otros países asiáticos, pero también de Estados Unidos. Solo desde Alemania entre enero y septiembre viajaron a Japón alrededor de 320.000 turistas, un 30% más que el mismo periodo del año anterior. Una de las razones es la continua debilidad del yen. Y Alemania como destino de vacaciones también ha florecido este año. En los 3 primeros trimestres se registraron casi 400 millones de estadías. La demanda interna también ha aumentado a la par que se ha reducido la cantidad de turistas provenientes de Estados Unidos. Y este es el resumen de Noticias Económicas de 2025.